El mundo terminó hace 3 días. Sí, terminó de verdad. Y tú sigues aquí. Felicidades. La mayoría ni siquiera llegó hasta este punto. Pero déjame darte la mala noticia ahora. Haber sobrevivido no significa que hayas ganado. No ganaste. Solo sobreviviste. Eso es todo. Solo pasaste el tutorial del juego. Modo fácil. La fase que se supera con adrenalina, pánico y unas cuantas latas sacadas del estante. El juego real empieza ahora. Y no, este juego no tiene nada que ver con tablas de colores en foros, listas de mochilas de escape, ni con cuentos tácticos contados bajo los focos por influencers. Nadie te dijo esto con claridad. La primera semana es reflejo, es entrenamiento, pero la segunda semana es carácter. Y en la tercera, o reconstruyes, o empiezas a borrarte lentamente. Esto no va de acumular latas en el sótano como una ardilla. Va de transformarte, de una criatura que deambula entre basura en una persona cuyo futuro se extiende más allá del próximo martes. No es supervivencia, es continuidad. Aquí es donde se quedan la mayoría de los supuestos expertos. Hablan de filtrar agua, hablan de mochilas, hablan de huir. ¡Qué tierno! Nosotros no nos quedamos ahí. Vamos más profundo, mucho más profundo. Este es un plan para levantar la civilización del suelo con todo lo que logres agarrar antes de que las luces se apaguen por completo. Hoy hablamos de los stocks fundamentales que separan a los que sobreviven de los que reconstruyen, de lo que separa a quienes seguirán respirando dentro de 5 años, de quienes se mezclarán con la tierra antes de la primavera, de los cimientos que te permitirán sembrar la tierra, dar forma al metal, defender lo que posees y quizá, solo quizá, dejar de comer ratas e insectos antes del segundo año. Sí, este viaje empieza con respirar, pero se extiende hasta construir una sociedad. Será incómodo, será austero y será real. Empezamos. Scout número 10. La base calórica que no engaña. Olvida esas latas simpáticas en los estantes. Olvida las comidas de campamento de envase brillante que cuestan una fortuna por porción. Aquí no hay espectáculo. Aquí hay matemáticas. Hablamos de fuentes calóricas básicas capaces de durar décadas a escala industrial. Alimentos que, si se almacenan correctamente, pueden llegar intactos a la siguiente generación. Arroz blanco, legumbres secas, granos de trigo, miel, comestible incluso después de miles de años, y sal, valiosa mucho antes de que la humanidad inventara la escritura. Estas son verdades aburridas, pero implacables, las que evitan que mueras de hambre cuando la cadena de suministro se convierte en un recuerdo y los supermercados pasan a ser edificios vacíos llenos de cristales rotos. Aquí entra en juego la ciencia que la mayoría de la gente pasa por alto. El arroz blanco dura décadas más que el arroz integral. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene grasa en su capa de salvado. Esa grasa se oxida. La oxidación es deterioro. La química no negocia contigo. En el arroz blanco solo hay almidón. Bajo valor nutricional. Sí. Aburrido. Sí. Pero estable. Resistente. Confiable. Bolsas de mylar. Absorbentes de oxígeno. Un entorno fresco y oscuro. Eso es todo. Los absorbentes de oxígeno fijan el oxígeno gracias al polvo de hierro que contienen. Sin oxígeno no hay bacterias. Sin bacterias no hay putrefacción. No es romántico, pero funciona. Esta es la química simple que te mantiene en pie cuando todo se derrumba. Esto no es una cuestión de sabor, ni mucho menos de comodidad. Es una cuestión de tiempo. Se necesitan calorías, porque la caloría es movimiento. El movimiento es opción, y la opción es ir más allá de sobrevivir. Y esto es solo el comienzo. Hablamos de las calorías que te mantendrán con vida, pero no de cualquier caloría. Calorías que no se pudren, que no generan gas y explotan.
que no te matan antes del hambre por una fermentación equivocada, del tipo que sigue ahí cuando las necesitas desesperadamente, del tipo que no te traiciona, porque en el quinto año, cuando los saqueadores han barrido con todo lo que se puede transportar, y el lugar donde vives parece silencioso y vacío como una escena de película, ese simple cubo de arroz escondido en un rincón te mantiene justo en la línea entre el que sigue con vida y el que vuelve a la tierra. Esto no es una idea romántica, es un cálculo de diferencia neta. Sin añadir proteína, esta ecuación no se completa. Y aquí es donde entran las legumbres secas. Cuando el arroz y los frijoles se consumen juntos, aportan los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo. Esta no es una combinación creada por casualidad, sino por necesidad, durante miles de años. Eso fue exactamente lo que sostuvo a las civilizaciones desde Asia hasta Centroamérica. Esto no es un menú gourmet, y mucho menos una fantasía de fogata. Es una póliza de seguro escrita en carbohidratos y proteína. Hablamos de al menos un año de reservas por persona. Las matemáticas son simples, pero implacables. 100 calorías diarias, 365 días al año. Resultado, aproximadamente 730 calorías por persona. Una libra de arroz aporta, en promedio, 600 calorías. Eso significa que para una sola persona se necesitan unas 450 libras de arroz. Sí, suena a mucho, porque lo es. Sobrevivir no es un pasatiempo barato, pero el hambre es paciente y siempre te encuentra. Lo importante aquí es esto. Este cálculo no se hace para asustarte, sino para despertarte. La mayoría se rinde en este punto. El 1% hace cuentas, divide, planifica y ejecuta. Ahora damos un paso más. Número 9. La base de semillas que produce de forma continua. Lo que separa a los humanos de los animales no es la fuerza muscular, y la inteligencia, por sí sola, tampoco. La verdadera diferencia es la agricultura, la capacidad de quedarse en un lugar y producir alimento. Echar raíces en lugar de correr tras la presa. Eso fue exactamente la revolución neolítica, lo que permitió la aparición de las ciudades, la escritura y el conocimiento. Y sí, la necesitas de nuevo, pero no semillas cualquiera. No puedes confiar en híbridos modernos comprados en una ferretería y etiquetados como de alto rendimiento. Son híbridos F1, diseñados para un máximo rendimiento en una sola generación. Perfectos para la agricultura industrial. Un desastre para la supervivencia a largo plazo. Si siembras las semillas obtenidas de esas cosechas, la segregación genética es inevitable. Las leyes de Mendel entran en juego y no tienen piedad contigo. En la segunda generación aparecen plantas débiles, crecimiento inestable, bajo rendimiento y a veces ninguna cosecha en absoluto. La versión científica del hambre. Lo que necesitas son semillas de polinización abierta, semillas heredadas, variedades que se reproducen a sí mismas durante generaciones, que se multiplican en armonía con el viento, los insectos y la naturaleza. Siembra, déjalas crecer, recoge semillas de las más fuertes, plántalas la siguiente temporada. Mantén el ciclo. Si se hace bien, este sistema es teóricamente infinito, pero aquí también tienes enemigos, el calor y la humedad. Las semillas no están muertas, son embriones en suspensión. El calor acelera el metabolismo. La humedad activa la germinación. Tú no quieres actividad, quieres espera. Por eso es obligatorio un entorno fresco, seco y oscuro. Sella al vacío si puedes. Añade paquetes de secantes. Porque aquí el objetivo no es cultivar, es detener el tiempo. En este punto, todavía habrá quienes pregunten, ¿de verdad vale la pena? La respuesta es simple. No es una cuestión de comodidad, no es una cuestión de sabor, es una cuestión de poseer el futuro. Reunir un stock de semillas por sí solo no es suficiente. Un montón genético del que no sabes si sigue vivo no es más que una fantasía bien intencionada.
Por eso haces pruebas cada 2 años. Una prueba simple, barata y despiadada. Las colocas entre toallas de papel húmedas. Esperas en un entorno oscuro y controlado. Luego cuentas cuántas brotaron y cuántas murieron en silencio. Si el 70% o más de lo que siembras germina, el sistema todavía funciona. La genética está viva. Pero si el porcentaje cae por debajo del 50%, dejas de engañarte. Esas semillas están muriendo. Y entonces necesitas encontrar una nueva fuente para tu futuro. Aquí no hay romanticismo. Los números hablan. Ahora entra en juego la segunda verdad. Primero produces calorías, porque la caloría es la moneda común de la supervivencia. Patatas, frijoles, calabaza, maíz. No al azar, ni por casualidad. Son sistemas optimizados por comunidades indígenas a lo largo de siglos. El método de cultivo de las 3 hermanas es el ejemplo más claro. El maíz construye un esqueleto vertical. Los frijoles trepan por ese esqueleto y gracias a las bacterias simbióticas en sus raíces, fijan el nitrógeno del aire en el suelo. La calabaza se extiende por el suelo, retiene la humedad, ahoga las malas hierbas y protege la tierra. Lo que hoy se llama permacultura no es una moda moderna. Es conocimiento antiguo con un nuevo envoltorio. Aprendes, pero más importante aún, practicas. Así es como se pasa de sobrevivir con arroz almacenado a alimentarse de comida real. Bienvenido de nuevo a la revolución neolítica. Esta vez, depende de ti no arruinarlo. Ahora volvemos al cuerpo. No hay infraestructura médica. Los hospitales son cascarones vacíos. Y lo que te cueste la pierna puede no ser una bala. En las semanas posteriores al colapso, lo que mata a la gente no suele ser algo dramático. Es silencioso. El trauma, tras el colapso repentino, es el asesino más insidioso. Fracturas abiertas que se vuelven mortales porque el concepto de técnica estéril ya no existe. Por eso olvidas el cuento del botiquín de primeros auxilios. Lo que necesitas es un sistema de trauma, torniquete de uso táctico, gasa hemostática impregnada con kaolín. Esto no es una fantasía médica, es fisiología. Es cuestión de minutos. Y sí, aún no hemos terminado. El pulmón colapsa, la respiración se corta y mueres. Así de simple. Pero tener el equipo no es suficiente. Mientras tú, o alguien a tu lado, sangra, necesitas saber cómo usar ese equipo. No hay tiempo para leer instrucciones. Bajo estrés, las habilidades motoras finas desaparecen. La comprensión lectora se derrumba. Por eso el entrenamiento es obligatorio. Practicas con maniquíes de entrenamiento. Te apuntas a un curso de primeros auxilios en entorno salvaje mientras aún es posible. En una emergencia real no se aprende nada. Solo funcionan las respuestas automáticas. Aquí entran los antibióticos. Zona legal gris, sí. Pero las infecciones bacterianas matan en silencio cuando el sistema ya ha colapsado. Se necesita cobertura amplia. Amoxicilina para infecciones generales. Doxiciclina para vías respiratorias y algunas zoonosis. Ciprofloxacino para infecciones urinarias y gastrointestinales. No son milagros, pero en el momento correcto salvan vidas. Aprendes a reconocer la sepsis de forma temprana. Enrojecimiento que asciende desde la herida. Fiebre alta. Confusión mental. Si estos signos aparecen juntos, el tiempo se mide en horas. El objetivo no es solo sobrevivir. Es mantener con vida a tu gente el tiempo suficiente para construir algo más. Número 7. La regla triple de la purificación del agua. El agua es vida, pero el agua sin tratar es enfermedad. En el agua hay 3 amenazas y cada una exige una solución distinta. La primera es biológica, protozoos y bacterias. La segunda son los virus, lo bastante pequeños como para atravesar los filtros. La tercera son los contaminantes químicos y radiológicos. Un solo método no basta. El primer paso es la filtración mecánica.
Un filtro de calidad de 0,1 micras retiene bacterias y parásitos. El segundo paso es la desinfección química. Dióxido de cloro o yodo para los virus. Esto no es una película, es logística. Y no perdona errores. Aquí las matemáticas no están de tu lado. Las proporciones, las probabilidades y los quizá no funcionan. En este punto necesitas química. Los agentes químicos rompen las proteínas virales y dañan los ácidos nucleicos mediante reacciones de oxidación. La estructura colapsa. Si no queda ningún virus íntegro, no queda infección. Pero hay una condición: seguir las instrucciones al pie de la letra. Usas la dosis correcta. Esperas exactamente 30 minutos. Apurarse significa una inactivación viral incompleta, y eso implica que un agua casi segura puede seguir enfermándote. La física y la química no negocian. La tercera solución es para el peor escenario: hervir y destilar. Si existe riesgo de contaminación química, metales pesados o radiación. Hervir lo mata todo en términos biológicos. El calor elevado desnaturaliza las proteínas y rompe las membranas celulares. Tras unos minutos en agua hirviendo, ninguna estructura viva sobrevive. Este método es lento, laborioso y requiere energía, pero en algunas situaciones es la única opción. Número 6. El arsenal de mantenimiento de herramientas. Cada herramienta que poseas fallará. Esto no es pesimismo, es entropía. El metal se fatiga con el estrés repetido. Los filos se embotan por fricción. Las roscas se desgastan por par excesivo y corrosión. La pregunta real no es si las herramientas fallarán, sino si podrás repararlas cuando llegue ese momento. La mayoría acumula herramientas, pero olvida las metaherramientas. Las herramientas que reparan herramientas. Necesitas piedras de afilar en varios granos. Las piedras gruesas corrigen filos dañados y recuperan el perfil. Las finas aportan control y agudeza. Un hacha desafilada es más peligrosa que una afilada. Requiere más fuerza, ofrece menos control y no perdona errores. Se requieren limas de distintos perfiles: planas, redondas y triangulares, para dar forma al metal, limpiar dientes y afilar sierras. Las limas funcionan porque el acero endurecido desgasta metales más blandos. Simple, confiable, sin electricidad. Y el dato crítico que la mayoría de los preparadores pasa por alto: machos y terrajas. Los machos cortan roscas internas en los orificios. Las terrajas cortan roscas externas en ejes y varillas. Las máquinas se sostienen con tornillos. Si no puedes volver a cortar una rosca, no hay reparación. Un orificio de tornillo barrido es chatarra si no tienes un macho. Machos y terrajas devuelven la funcionalidad a la chatarra. Almacena tamaños comunes, tanto métricos como imperiales, porque una crisis no se preocupa por tus preferencias de medida. Con mantenimiento correcto, las herramientas funcionan durante años. Con mal uso, no duran ni meses. Número 5. Energía silenciosa e inagotable. Continuamos. Todo lo que funciona con gasolina tiene una fecha de caducidad oculta. Después de unos 18 meses, la gasolina se convierte en un barniz inútil. Los motores se agarrotan, los carburadores se pegan, las juntas se endurecen, las piezas se desgastan. Los generadores son ruidosos, consumen combustible y te delatan a kilómetros de distancia. Son temporales, son poco fiables. Por eso quieres energía renovable, silenciosa y analógica. Sistemas resistentes a EMP, que no necesitan combustible. Aquí entran en juego los paneles solares de pequeña escala, 50 a 100 vatios por panel, lo bastante ligeros para ser portátiles, lo bastante simples para repararse con herramientas manuales básicas cuando se dañan. Los emparejas con baterías de ciclo profundo o con celdas de fosfato de hierro y litio. Los paneles convierten la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico.
Los fotones golpean el silicio dopado. Los electrones superan la banda prohibida. Se genera corriente. Sin piezas móviles, sin combustión. Sin combustible. Solo física trabajando para ti. Pero eliminemos un error desde el principio. No estás alimentando toda la casa. Estás alimentando sistemas críticos. Luces LED para seguridad. Radios bidireccionales para comunicación. Una pequeña bomba de agua para riego. Poca potencia. Alto valor. Añades un controlador de carga para proteger las baterías. Corta la sobrecarga. Extiende la vida útil de las baterías de años a décadas. Una pieza simple. Una gran diferencia. Las baterías mueren al final. Todo muere. En ese punto entran en juego las radios de manivela. Pequeños dínamos accionados por fuerza muscular. 5 vatios de salida. Tiempo de funcionamiento infinito. Silenciosas, confiables, primitivas, pero indispensables. Esto es energía sostenible. Mientras otros queman muebles en la oscuridad, tú mantienes encendidas las luces y la radio funcionando. Los paneles solares pierden aproximadamente un 0,5% de eficiencia por año. Incluso después de 40 años, siguen funcionando al 80%. Es mejor que cero para siempre. Número 4. La biblioteca en papel del conocimiento humano. Internet ha muerto. Los servidores están apagados. El teléfono inteligente es un peso caro. Cada vídeo, cada artículo, cada manual ha desaparecido. La información que no imprimiste no existe. Los libros físicos son copias de respaldo resistentes a EMP. Si no hay médico, necesitas manuales de medicina de campo, reconocimiento de infecciones, asistencia en partos, inmovilización de fracturas. Se necesitan guías agrícolas, fuentes que expliquen habilidades tradicionales, manual de instalaciones eléctricas, química básica, trabajo del metal. Los libros no necesitan baterías, no se caen. Si se secan, sobreviven al agua. Se almacenan en contenedores impermeables con paquetes desecantes. Dentro de esa caja hay civilización. Las instrucciones para reconstruir desde cero. La biblioteca de Alejandría ardió. El conocimiento no volvió. No repitas este error. La redundancia del conocimiento es vida. No existe la copia única. Múltiples copias, en múltiples lugares. Distribúyelas entre personas de confianza. Entierra un juego como respaldo. El conocimiento es el único recurso que se multiplica cuando se comparte. Puedes darlo y sigue siendo tuyo. Mientras conserves una copia, no puede serte robado. Por eso es el stock más valioso para la reconstrucción. Valóralo, protégelo, enséñalo. Porque cuando muere la última persona que sabe suturar una herida o cablear un circuito, y ese conocimiento no está escrito, se pierde para siempre. Así colapsa una civilización. No con ruido, sino con el olvido. Número 3. La moneda del nuevo mundo. El dinero murió. Los billetes de papel sirven para quemar. Las cuentas bancarias son números sin sentido, en servidores apagados. Las tarjetas de crédito son chatarra de plástico. Las monedas digitales, sin electricidad, no son nada. Pero el comercio no muere. La gente no puede almacenarlo todo. Se necesita un medio de intercambio. Aquí entra el dinero real. Monedas de plata estadounidenses acuñadas antes de 1964. Dimes, quarters, half dollars. Contienen un 90% de plata. No dependen de una promesa estatal, sino de materia física. La plata ha sido dinero en todas las civilizaciones durante miles de años. Es rara, pero accesible. No se oxida. Es divisible. Es reconocible. Tiene pesos estándar. Se verifica con una balanza. Es difícil de falsificar. Eso es seguridad física. Lo refuerzas con bienes de trueque de alta demanda. Café, sal, tabaco, alcohol. El café, bien almacenado, dura mucho tiempo. La sal es la base de la civilización. De ahí proviene la raíz de la palabra salario. El tabaco y el alcohol funcionan a través de la adicción. Oscuro, pero real. La gente paga una prima por ellos.
Con dinero duro y bienes consumibles, construyes una red comercial. Obtienes lo que no tienes: suministros médicos, reparaciones, alimentos. El comercio genera especialización. La especialización, eficiencia. Y la eficiencia, civilización. Mantén la plata en unidades pequeñas, no en grandes lingotes. Ganas flexibilidad. Bienvenido a la economía del trueque. Número 2. Seguridad y defensa sostenible. Seguridad, casa y defensa. Los tres pilares de sobrevivir en un entorno sin ley. Las armas importan, pero la munición importa más. Un arma sin munición es un palo caro. La munición de fábrica es limitada. Cuando se agota, si no puedes reponerla, se acabó. Por eso piensas en sistemas, en sostenibilidad, en calibres comunes, en redundancia. Algunos componentes son difíciles de conseguir, otros más accesibles. El objetivo aquí no es enseñar detalles, sino conocer la verdad. Todo lo que se consume debe tener un plan de continuidad, porque cuando se acaban las reservas, también se acaban quienes no tenían un plan. Continuamos. Los propelentes arden de forma controlada. El calor, la humedad y el mal almacenamiento rompen el equilibrio. Por eso importan la estabilidad y la seguridad, no la destreza técnica. Pensar a largo plazo no es preparar un escenario, es construir continuidad. Sistemas comunes sobreviven, lo raro y especializado se rompe. Pero hay una verdad ineludible: ninguna reserva funciona sin personas. Número 1. La red humana. Aquí muere el mito del lobo solitario. Solo, tarde o temprano, fallas. Una lesión, una infección, una mala noche, y todo termina. La civilización no se construye con individuos, sino con grupos. Nadie sabe todo, pero todos saben algo. Personas que curan, que producen, que reparan, que enseñan. Eso es capacidad real. Los grupos son difíciles, requieren confianza y justicia, pero la alternativa es desaparecer lentamente. La reserva final no es material, es capital social. No lo que tienes, sino lo que aportas. No los objetos, sino la reputación. Construye tu red antes del colapso. Desarrolla habilidades útiles. Comparte el conocimiento, que no dependa de uno solo, porque toda sociedad que sobrevivió tuvo lo mismo: propósito común, división del trabajo y confianza mutua. Estas son las reservas definitivas. Las únicas que no arden, no se roban y no se pudren. Puedes perderlo todo, pero personas que cooperan y se adaptan pueden reconstruir desde cero. Esto no es teoría, es historia humana. El mundo terminó. Lo fácil ya pasó. Ahora empieza el trabajo real. Reconstruir con lo que tienes. La pregunta es simple: ¿estás preparado? Los preparados reconstruyen. Los demás esperan. La elección es tuya y el futuro también.